Y a continuación damos la bienvenida a la mesa temática Reflexiones entre ética y moda. Nos acompañan en la mesa Mercedes Martínez, Mónica Marcela Sánchez, Tania Escobar y Silvia Seas. Silvia Seas, nacida en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en 1984, realizó sus estudios en la Universidad de la SUAY. Obtuvo su primer título de máster en diseño textil y moda en el IED de Italia y un segundo como máster en proyectos de diseño de la Universidad de la SUAY. Actualmente cursa el doctorado en diseño de la Universidad de Palermo, en Argentina. Con sus diseños ha participado en más de 60 desfiles a nivel mundial y obtuvo galardones a sus pasarelas y diseños. Por sus creaciones ha sido invitada por el canal CNN en español y ha exhibido sus diseños en la Casa Blanca de Estados Unidos, así como en la tienda de moda Macy's de Washington. En el año 2016 recibió la presea José Domingo Lamar como un reconocimiento del aporte del diseño a la cultura de Cuenca. Y el día de ayer ha recibido un reconocimiento de la Asamblea Nacional por ser gestora cultural en la Declaratoria de Cuenca, Ciudad de las Artesanías. Le felicitamos, Silvia. Muchas gracias. De esta manera damos paso al diálogo Reflexiones entre ética y moda. Bienvenidas y adelante, por favor. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Se me cortó un ratito el internet. Eh, no sé si pudieron presentar a nuestras ponentes o... Claro que sí. Seguimos. Nuestra siguiente ponente es Mercedes Martínez, quien es diseñadora industrial por la UAM de Xochimilco, maestra en diseño industrial por la Scuola Politecnica di Design en Milán, Italia, maestra en arte por computadora por Thames Valley University, Londres, Reino Unido, y doctora en antropología por la UNAM. Desde el 2013 es profesora a tiempo completo en la licenciatura en Arte y Diseño de la ENES Morelia, UNAM, y forma parte del cuerpo académico de la maestría en antropología en la misma sede. Las líneas de investigación que trabaja son antropología del diseño, diseño participativo, relaciones entre artesanía, arte y diseño. Mónica Marcela Sánchez Duarte es doctora y magíster en educación con formación de pregrado en diseño industrial. Sus 35 años de experiencia han transcurrido principalmente en el sector académico, vinculada a instituciones de educación superior en cargos de dirección, docencia e investigación en los niveles de pregrado y posgrado. Hace parte del equipo de pares académicos del Ministerio de Educación Nacional para los procesos de certificación nacional en programas de ámbito de diseño. El compromiso con el diseño ético y responsable ha orientado su quehacer docente y profesional, donde ha orientado proyectos de diseño sostenible desde su rol como directora de programas en diseño de modas. Asimismo, ha colaborado con movimientos como el Fashion Revolution para su lanzamiento en el 2014, asumiendo el liderazgo y organización en Colombia. Actualmente está vinculada a la ONG Hecho por Nosotros y el Foro Moda Ética Latinoamérica como representante para el país, contribuyendo de manera activa con la formación y difusión en torno a la moda circular. Tania Elizabeth Escobar es doctora en diseño por la Universidad de Palermo, diplomada en tecnologías y fabricación de calzado por el CIATEC de México, magíster en diseño, desarrollo e innovación de indumentaria, magíster en diseño y evaluación de currículos y diseñadora de indumentaria por la Universidad Técnica de Ambato, coordinadora de la Unidad Operativa de Investigación de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato, docente de grado en la carrera de Diseño Textil e Indumentaria de la Universidad Técnica de Ambato, docente de posgrado de la Maestría en Diseño de Productos de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, autora de la Maestría en Diseño, Desarrollo e Innovación de Indumentaria en Ecuador, diseñadora y evaluadora de currículos relacionados con el sector textil, confecciones, cuero y calzado, miembro del Comité Académico del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Carreras de Diseño de Modas, diseñadora y evaluadora de currículos relacionados con el sector textil, confecciones, cuero y calzado, dedicada al estudio de los sistemas
vestimentarios desde el diseño con una perspectiva sociológica e histórica. Ahora sí, le doy paso a Silvia Cés para continuar con el diálogo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias por esa presentación y también agradezco la participación de nuestras ponentes. Para mí realmente es un orgullo que hayan aceptado esta invitación, que sean parte de esta mesa redonda. Tenemos muchas expectativas de conocer sus reflexiones en cuanto a cómo se está manejando la ética y la moda y las diferentes repercusiones que esto puede tener. Agradezco a la Universidad de la SUAY y a todos los organizadores de este evento. Creo que es muy relevante y para los tiempos que estamos viviendo y para el futuro que lo vamos a vivir. Eh, Sin más, voy a compartir solo una portada de lo que vamos a tratar hoy. Es una mesa redonda. Tendremos participación, como ustedes pudieron escuchar, de diferentes académicas de diferentes partes del mundo y eso va a ser muy enriquecedor para nosotros. Tenemos una mesa sobre reflexiones que van a abordar a la moda y la ética. Es importante reflexionar que hoy en día estamos inmersos en el reino del efímero, donde en poco tiempo se llegan a considerar obsoletos algunos conocimientos, ideas, valores. Mil disculpas, se me cortó. Bueno, principios y costumbres. Los productos actuales están considerados y producidos para ser desechados y para que tengan cortos tiempos de vida útil. Y nosotros nos vamos acostumbrando a estas lógicas de producción y como consumidores muchas veces no nos damos cuenta qué hay detrás de toda esta producción. Así también nos vamos acostumbrando a este nuevo paradigma cultural que ya se nos va instaurando específicamente de esta moda de desecho, que las prendas ya no nos duran como antes, que los materiales no son sostenibles, que los materiales ahora tienen muchos componentes sintéticos, y también se va aplicando a todo lo existente, tanto productos también como servicios, y volviéndolos parte de nuestro diario vivir, sin pensar en las consecuencias futuras. Entonces, por eso son muy importantes estas reflexiones que las hacemos hoy hacia un futuro. Ante esta tendencia surge y toma fuerza mucho la moda rápida, que también es conocida como fast fashion, la cual adaptó sus lógicas de producción a donde se cuestionan el respeto a los derechos humanos, el cuidado a nuestro ecosistema, la calidad de las prendas, no son considerados el fin de esta vida útil de las prendas, no hay un respeto hacia las tradiciones y más impactos negativos tanto hacia el ambiente, la sociedad, como hacia nuestro entorno. En este sentido, las lógicas de producción no son las únicas que se han transformado, también las lógicas de creación y uso. Quizás una parte de esta reflexión la encontramos en la afirmación de Lipovetsky, que es un filósofo francés contemporáneo, quien ya analizó distintas situaciones que estamos viviendo en cuanto a las creaciones de alta costura, las cuales cuando son adaptadas hacia otras producciones como el streetwear o producciones urbanas, se conforman en una ideología individualista, moderna, la cual reconociendo la unidad social como valor casi absoluto. Y tuvo como consecuencia así el gusto creciente por la originalidad, el inconformismo, la fantasía, la personalidad, la excentricidad, la exhibición del cuerpo, que fueron cambiando lógicas anteriores del uso. Antes teníamos una lógica que se limitaba a llevar las mismas prendas, pero lo que cambiaban eran los complementos, los accesorios indumentarios. Estos cambios, transformaciones o adaptaciones nos llevan a cuestionarnos si la ética ha ido a la par, en este caso de la moda, o no ha sido considerada. Es verdad que en tiempos no lejanos la moral también es un objeto de estudio de la ética, era altamente opresiva, represiva, coactiva, sujetante y hasta cierto punto hipócrita, todo lo cual redundaba en mayorías dependientes y esclavas de los individuos.
y las instituciones que detentaban el poder. Fue un tiempo de moral heterónoma, por excelencia, una época en la que se consideró que solo había un tipo de ser humano y solo una forma válida de jerarquía de valores o de su comportamiento moral. Como una reacción a esta situación descrita, en los últimos años hemos sido actores o espectadores de cambios radicales, muchos de ellos positivos. En este momento dado, gran parte de la humanidad se pronunció en contra de la moral establecida, trocando la heteronomía por anarquía y egoísmo y olvidando toda prudencia y todo límite. Una expresión cultural de este momento histórico es el todo se vale, es decir, todo vale lo mismo. No hay criterios de discernimiento y esto crea confusión sobre la existencia o la pérdida de los valores. Uno de los valores de gran importancia en nuestra sociedad es sin duda la vocación profesional. Este es un tema que lo vamos a tratar justamente con estas profesionales y académicas que nos acompañan en esta mesa. Y es que esta, cultivada y enriquecida, ha generado un servicio invaluable para el bien común, lo mismo que descuidado o sofocado por consideraciones egoístas y mercantilistas, ha generado problemas sociales, debidos a la falta de sensibilidad y atención profesional hacia las necesidades humanas. Bueno, desde esta breve introducción y desde estos planteamientos y con nuestra postura como profesionales del diseño relacionados con la indumentaria, con la sociología, con la artesanía, con la antropología, en este espacio se reflexiona y abro aquí la primera pregunta. ¿Cómo asumimos nuestra profesión en conformar nuevas perspectivas hacia una ética de libertad, con valores y con responsabilidad? Si Mercedes podemos empezar. Mercedes, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias antes que nada por invitarme. Gracias, Silvia. Gracias también a Genoveva y a todo el equipo de la Universidad de Ushuaia. Y pues sobre la pregunta que haces cuando nos las enviaron, a mí me surgieron mucho más preguntas que respuestas. Entonces, sí, sin dedicarme específicamente al diseño de modas, una de las cosas que sí nos hemos cuestionado justamente es sobre lo que hablaba Genoveva un poco antes, esta reciente visibilización de relaciones asimétricas y de explotación de diseñadoras en el campo de la moda que ha ocurrido en México hacia artesanas, ¿no? Principalmente. Diseñadoras internacionales y también mexicanas. Sin embargo, bueno, lo que yo quisiera destacar es que esta relación entre artesanía y diseño en México no es reciente y tampoco solamente del campo de la moda. Lo que yo he encontrado es que, aunque todavía no lo tengo muy claro, he estado buscando, tratando de rastrear estas relaciones y bueno, tengo dos eventos que me parece que son importantes como referencia. Uno es las Olimpiadas de México en 1968, en donde en la creación de la imagen de las Olimpiadas participaron, que es un evento muy importante para el diseño mexicano, o sea, es un rompeaguas al grado de que un año después se crea la licenciatura de diseño gráfico. Entonces, participaron un diseñador extranjero, Lance Weyman, dos diseñadores, o bueno, no eran diseñadores en ese momento, pero dos mexicanos, Eduardo Terrazas y Manuel Villalzón, y Pedro de Haro, que era un artista huichol. Y bueno, el reconocimiento, hasta la última vez que visité la página de Lance Weyman, no aparece en ninguno de los otros creadores. Y el reconocimiento a Pedro de Haro todavía es menor, ¿no? Surgió en una entrevista que le hicieron a Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto encargado de las Olimpiadas antes de morir. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué se dan estas relaciones? O sea, ¿de dónde surgen? ¿Y cómo podríamos hacer para crear otro tipo de relaciones? Y bueno, me dicen cuando pase el tiempo porque no quisiera pasarme del tiempo establecido. No sé cómo. Yo le aviso, no se preocupe, tiene 2 minutitos más. Okay. Y bueno, no tengo una respuesta, yo creo que sería difícil plantear una respuesta, son más bien preguntas, pero yo lo que considero en el tiempo que he
He trabajado con comunidades y he tenido relación con ellos bueno, algún tiempo viví en la región mixteca, ¿no? Ahora vivo en Morelia, cerca de varias poblaciones purépecha. Es que desde el diseño hay un desconocimiento, no de los objetos, creo que los objetos los conocemos, sino de las personas que lo producen. Y en ese sentido, a mí me parece que sería importante, al menos desde mi perspectiva, repensar el diseño, ¿no? Como profesión y repensarlo a través de estas relaciones. Y bueno, hasta ahí creo. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, creo que respondiendo un poco a esto, también a estos nuevos cuestionamientos, existen ya modelos de comercialización que lo estamos adoptando. Creo que yo he visto en esta nueva generación de estudiantes que ya son futuros profesionales, que tienden y ya son más conscientes, o sea, quieren hacer diseño sostenible. Y uno de estos modelos es que en las etiquetas existe un código QR. Cuando uno lee con el celular, lo que les da son datos del artesano, datos de cuánto costó, de cuánto cobró y datos de contacto, porque a veces, muchas veces somos resilientes y no queremos compartir esa información, pero estamos haciendo un bien, estamos generando economía, estamos promoviendo todos estos espacios y potenciando nuestros mismos sectores culturales. Entonces, bueno, por ahí está muy interesante y es igual las reflexiones desde México como un país tan potente en la artesanía y este vínculo que ha tenido con el diseño creo que es muy relevante. Muchas gracias, Mercedes. ¿Podemos continuar con Marcela? Gracias. Quisiera saber si podemos compartir pantalla. Sí, está habilitada. Ok, gracias. Bueno, en aras precisamente del tiempo, ay, perdón, vamos a volver acá. Bueno, en la pregunta que nos están haciendo sobre cómo asumimos nuestra profesión para conformar nuevas perspectivas hacia una ética de libertad con valores y responsabilidad, creo que lo primero que tenemos que tener claro es que un profesional debe empezar enfrentando los retos que está planteando la sociedad en el siglo XXI. Como ya lo dijeron previamente, nosotros nos estamos enfrentando a una moda que se cuestiona, se pide una moda que sea ética, que sea ecológica, sustentable y obviamente como en el área de educación, que es donde me he desempeñado durante muchísimo tiempo, creo que tenemos que comenzar por asumir nosotros un papel frente a este tipo de situaciones, una moda que respete la naturaleza al ser humano, una moda que no contamine, una moda que acuda a los materiales que no sean tóxicos, que respete las condiciones económicas, laborales, culturales, que no se generen residuos contaminantes. Y yo creo que todo esto se tiene que lograr, como les decía, siendo coherente. El ser coherente precisamente es una, una postura que nos queda a veces muy difícil y obviamente lo que estamos mostrando acá es que podemos conseguir con nuestros estudiantes que desarrollen proyectos a partir de lo que nosotros les enseñamos. Me regreso, perdón. Y este trabajo es un trabajo que yo he desarrollado con Retal de Cuero, fue lo primero con lo que me encontré cuando fui profesional en una empresa en donde se desperdiciaba. El cuero tiene un 40% de desperdicio y el cuero, aunque es un contaminante grande, es el resultado, es un subproducto de la industria cárnica. Mientras consumamos carne, hay cuero y obviamente las empresas que venden estos productos a unos altos costos tienen un gran desperdicio, razón por la cual creo que una de las primeras cosas a las que me enfrenté fue a eso, cómo aprovechar el retal de cuero. Estos son algunos de los trabajos que yo he hecho. Pero además de eso, creo que una acción que tenemos que tener nosotros es comunicarnos, pronunciarnos como profesores y como profesionales. Simplemente acá, unas cosas muy rápidas, un blog que creé en el 2009 porque tenemos que tener voz. De las cosas que hacemos hay que comunicarlas, no podemos estar solos trabajando. Y a lo largo de este recorrido en torno a la moda ética,
Obviamente se han realizado eventos como el Fashion Revolution en Colombia, que fue como una primera explosión de lo que estaba pasando. Exposiciones a lo largo, afortunadamente he tenido la dicha, he estado en Ambato, en República Dominicana, en Argentina, en Chile, precisamente compartiendo un poco de técnicas que hace 10 años no eran muy conocidas. Hoy en día se habla del upcycling, en ese momento hablábamos de los talleres de customización. Em, Creo que además de pronunciarnos, entonces nosotros podemos pensar que esa manera de dar ejemplo es lo que lleva a que nuestros estudiantes precisamente imiten. Estos son proyectos de estudiantes en donde hacen reciclaje y obviamente diseño de calzado. Creo que el ejemplo es lo que nos lleva a nosotros precisamente a que nuestra profesión trascienda, y ese modelo es el que nosotros tenemos que llevar a nuestros estudiantes. Creo que de nada sirve quedarnos solamente con nuestros estudiantes en el discurso, con una generación que es visual, con una generación que necesita obviamente que nosotros mostremos lo que se hace, pero obviamente tienen que haber modelos para que se puedan seguir. Ya esta era mi respuesta. Perfecto, Mercedes. Y creo que estos espacios, como dice usted, pronunciarse, saber dónde estamos los profesionales, estos espacios justos son de encuentro y nos permite conocer. A veces incluso estamos trabajando en mismas líneas de investigación y no sabemos. Y no lo sabemos, de acuerdo. Gracias, Silvia. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Continuamos con Tania Escobar de la Universidad de Ambato. Buenas tardes, ¿cómo está Silvita? Qué gusto saludarle. Estoy muy contenta de acompañarles, agradezco a la Universidad de la SUAY por la invitación y voy a permitirme en este momento compartir la pantalla para poder dar respuesta a su pregunta. Claro que sí. Bueno, realmente el tema que hoy nos convoca, pues realmente es un tema muy interesante, esta mezcla entre la ética y la moda, pienso que es un tema completamente de actualidad, y pues me parece importante comenzar a responder a esa inquietud en este momento, trayendo a la mente esta frase de Morin, cuando hacía una interrelación entre el objeto, el sujeto y el ambiente, y cuando decía que no hay un objeto sino respecto a un sujeto, y no hay un sujeto sino respecto a un ambiente que le permite reconocerse, definirse, pensarse, pero también existir. Esta trilogía realmente nos encamina a nosotros primero a pensar en la función social que tienen los objetos como objetos de diseño, y segundo pues también a concientizarnos qué está pasando con el ambiente, con el contexto que nos pueda en cierta forma pues llevar a presentar estas proyectualidades. Pienso que acá algo que nos debe llevar a la reflexión es entender cuándo o en qué momento el objeto de diseño pasó de ser un artefacto y se convirtió en un artificio. El artefacto estudiado siempre desde esta dimensión de interfaz, como lo diría Bossier, de cuándo el objeto de diseño realmente puede ser muy interesante y muy adecuado para esa persona que lo va a ocupar, y cuando de pronto esto dejó de ser un artefacto, se transformó en un artificio, el momento en que pues ya se pinta el objeto quizás con fines más comerciales y más económicos también. El contexto, como le decía en su momento, Morin, pienso que es algo importante. No podríamos dejar en este momento de lado estos meses que han sido críticos quizás para todos, para varias economías, y que realmente nos han puesto en un panorama incierto de economías paralelas. Esta situación que ha representado una emergencia no solamente de carácter sanitario, sino económico y social, también nos pone ante un momento de transición que puede ser prometedor. Recordemos que ya en la macro tendencia hacia la sostenibilidad, que viene cargado precisamente con matices éticos y morales, ya lo veníamos hablando, ya la moda venía sintiendo esto. Sin embargo, pienso que el contexto en este momento nos permite pues un poco más potencializar ese acercamiento hacia estos discursos de repensar el diseño y hacerlo más sostenible, más sustentable, más moralista también, ¿no?
Esto pues nos lleva a nosotros a desaprender modelos capitalistas y ahí va pues una parte de la respuesta a la pregunta que nos hacíamos, cuando siempre desde nuestra profesión podemos comenzar a ver ese objeto de diseño como un objeto producto de la cultura material. Si ahora esta situación pandémica o estos tiempos pospandémicos que nos han afectado, nos están pidiendo que realmente debemos replantear esos modelos de producción, que debemos pensar en una nueva forma de hacer el negocio de la moda, que debemos pensar en un nuevo modelo de negocio. Pienso que ahí está precisamente nuestra profesión para tomar el accionar frente a esto, ¿no? Estamos pasando de un sistema de la moda insostenible a un sistema de la moda sostenible que ya en 1980 Carlo Petrini, por ejemplo, lo anunció ya en este chef, en el tema de comida, por ejemplo, y comienza a hablar ya de movimientos lentos, como el slow food, la comida lenta, luego esto pues trasciende a las ciudades lentas, llega a la moda lenta, y ahora también es importante ver cómo esto está pasando al conocimiento lento, que pienso que acá estamos en un eje completamente también de carácter académico, y pues ese conocimiento lento también como en su momento debe afectar a este objeto de diseño. Elena Salcedo, una estudiosa en términos de moda sostenible, indica que no solamente se trata en este momento de pensar en la máquina y en la tecnología, evidentemente son recursos que nos apoyan muchísimo, pero ella va un poquito más allá y va hacia la parte humana y dice que el corazón y el alma es también lo que se necesita para poder llegar a esta transformación, a esta metamorfosis social de la moda. Y Creo que se cortó la presentación de Tanita. Esperemos un minutito, si no, continuamos. No, se desconectó. Bueno, luego cuando regrese Tanita le damos paso para que nos acabe de dar sus reflexiones. Bajo esta misma pregunta, lo que yo hice fue buscar desde mi profesión y también desde académica, desde docente, cómo podemos nosotros aportar, y yo creo que un punto muy, muy importante es la formación que estamos dando hacia nuestros alumnos, o sea, qué estamos creando en ellos, qué reflexiones están teniendo ellos en cuanto a un futuro, al mismo futuro de ellos y a nuestro futuro. Entonces, permítanme compartir unas pocas reflexiones que se ha hecho, así como hay lógicas de producción que han cambiado en la moda con esto del fast fashion, también hay nuevas reflexiones, hay nuevas posturas y aparece toda esta moda ética, esta moda sostenible, como mencionaba ya Tanita y algunas de ustedes, y que nos vienen a dar soluciones, nos vienen a dar soluciones tal vez antes que no eran impensables. Entonces es muy interesante cómo se abren tantos caminos y con ello también nuevas ramas para la profesión. Creo que es necesario que tomemos decisiones basadas en un pensamiento amplio y profundo, fundadas en el presente, pero que nos rodea. Y en este sentido, la elección de las fibras. Yo voy a comentarles un poco más sobre la materia prima y la cadena de valor y las formas de producción. ¿Qué está pasando desde la elección de las fibras en las fábricas de suministros? ¿Quiénes nos están dotando estas materias primas? ¿Y qué está pasando en el acabado de los tejidos? El estudio de los materiales ha sido el punto de partida de la mayor parte de las innovaciones producidas en el mundo de la moda. Para lograr mayor sostenibilidad, pensamos que ahí está el recurso para que sea renovable, el recurso para que sea sostenible. Es un gran porcentaje se puede encontrar aquí en la creación de los materiales. El material del que está fabricada una prenda incide en un amplio espectro de problemas como el cambio climático, desde las producciones, pensemos en las producciones de algodón, cuánta agua se necesita, cuánta
cuántos químicos, cuántos fertilizantes emiten todos los gases hacia el ambiente. Entonces, esto repercute en el cambio climático. Los efectos adversos sobre el agua y sus ciclos cuando hacemos tinturado, desde los pequeños emprendimientos y desde nuestras casas, también como usuarios, cuando hacemos lavados en ciclos que no son completos, cuando desechamos jabones, cloros, estamos contaminando el agua, el uso que les damos a las prendas, la contaminación química que se genera igual tanto desde procesos químicos hasta cuando usamos estas prendas. Repercute en la pérdida de la biodiversidad, al abuso y uso indebido de los recursos renovables. Muchas veces pensamos que el petróleo, que es la fuente principal del poliéster, no se va a terminar. Y seguimos produciendo y tenemos la mayoría de prendas ahora son sintéticas, es decir, que son hechas con poliéster o son mezclas con poliéster. Entonces pensamos que eso nunca se va a acabar y el petróleo es un recurso no renovable. La producción de residuos, igual pensemos desde la generación de materia prima, cuando tenemos ya en la producción a los momentos de corte, qué está pasando con todos esos residuos, y cuando se desechan las prendas a cuando ya tienen su fin de vida útil. También hay un impacto negativo muy grande a la salud humana que en los últimos años se ha podido evidenciar. Existen incluso documentales que muestran muy de cerca cómo viven los operarios de estas empresas que generalmente están situadas en Bangladesh, en Asia, en la India, que es realmente inhumano y uno no entiende cómo pueden sobrevivir con un salario de 4 o 5 dólares. Entonces, tanto a la salud humana como para su convivencia diaria en la familia. Bueno, la repercusión social negativa en las comunidades productoras. Muchas veces empresas grandes lo que hacen es ir comiendo a las más pequeñas, a los emprendimientos más pequeños, a los productores más pequeños, pero no es solo la producción, sino también es nosotros como usuarios. ¿Cuántos de nosotros usamos prendas y productos hechos localmente? Tenemos instauradas marcas de fuera, marcas generalmente norteamericanas, en América, que no nos dejan valorar, que nos hace más ciegos y ya tenemos todos estos códigos vestimentarios instaurados que no dan paso y nos han hecho desvalorar mucho lo que nosotros hacemos. En otros países, las artesanías que se hacen en todos nuestros países son muy valoradas. Las artesanías, las técnicas artesanales, y nosotros igual desde diseñadores tampoco las usamos, tampoco las llevamos hacia prendas contemporáneas. Entonces creo que ahí está un gran paso también. Pero si desde la academia fomentamos esto, fomentamos esta visión, damos valor a lo nuestro mismo, a nuestros patrimonios, creo que estamos dando un paso muy importante. Bueno, como decía, no todo es negativo, sino aquí yo quiero presentar también propuestas desde la sostenibilidad, desde una moda ética, y que va a ser más respetuosa tanto con el ambiente, con la sociedad y con la cultura. Como son las fibras sostenibles, como son fibras que se renuevan rápidamente. Fibras sintéticas de bajo consumo, baja emisión de carbono, fibras naturales ecológicas, fibras biodegradables y reciclables. Ahora un poco ya lo vamos asociando un poco más, por ejemplo, las fibras de bambú. Van apareciendo las fibras de viscosa, van apareciendo estas mezclas con modal. La viscosa es un ejemplo muy interesante porque así como se hace el papel, también se hacen fibras. Se obtiene de la celulosa de los árboles, pero ahora como Lyocell y Tencel, que son una de las más grandes empresas que producen viscosa, modal y estas mezclas, ellos están plantando árboles. Por cada árbol que talan, tienen que plantar al menos 3 árboles. Entonces, son modelos de producción más sostenibles, más éticos y más amigables. Entonces, se empiezan a crear también estos sellos, tanto en las fibras como en las formas de producción, como los sellos verdes, como un sello que me garantiza que esto no está contaminando demasiado el ambiente. Es importante reflexionar que también no se pueden evitar todos los procesos y tampoco todos los tratamientos químicos. Muchos de ellos se necesitan. Pensemos
En el jean no podemos desgastar a un jean y convertirlo en estos convencionales porque cuando nosotros creamos el denim, que es la base textil de los jeans, es un índigo, un azul puro, pero tenemos que desgastarlo con procesos químicos para que tenga este efecto que nosotros conocemos como el pantalón jean. Entonces no se pueden evitar todos los procesos, pero sí podemos disminuirlos, sí podemos pensar, concientizar y ver en dónde nosotros podemos trabajar. Bueno, ya que muchos de ellos son esenciales para la creación de ropa útil y fácil de llevar. Sin embargo, bueno, aquí está manera de síntesis y justamente esto está en un artículo que publiqué en la revista Daya, que habla de los impactos y las soluciones. Este cuadro está basado en varios autores y lo que se ha hecho es una compilación de información con el ánimo de buscar soluciones, reconociendo primero los impactos y luego también proponiendo soluciones. Voy a mencionar algunos de ellos. Tanita no se conectó. Bueno, cuando estamos obteniendo nuestra materia prima, es decir, nuestro material para poder trabajar, pensemos en el algodón que habíamos mencionado. Los cultivos de algodón reciben un 16% de insecticidas que se consumen en el mundo. El agua consumida, ¿cuánta agua se está consumiendo en este cultivo de algodón? El uso del petróleo en tejidos sintéticos, reconociendo que es una materia prima no renovable. La falta de mejores condiciones laborales para todos los trabajadores y operarios que están en los sembríos de algodón, que están día a día bajo estas condiciones, como digo, muchas veces son inhumanas y ellos lo hacen por una necesidad de tener un trabajo. Hay un irrespeto hacia los animales, hay un daño hacia el ecosistema, hay una carencia de un comercio justo, tanto con las comunidades, por ejemplo, en el pago del algodón cuando se trabaja con comunidades, en la utilización de mucha energía eléctrica que produce cambios climáticos y la emisión de carbono y uso de productos petroquímicos. Pero ¿cuáles pueden ser soluciones a todo esto? Una agricultura ecológica. Existen ahora, con tantas investigaciones, tantos avances de la tecnología, existen insectos beneficiosos con cultivos trampa, sistemas biológicos de gestión integrada, fibras modificadas genéticamente que están avaladas, tienen sellos y que pueden ser utilizadas. Se puede minimizar el número de etapas del proceso de elaboración, el empleo de combustibles fósiles para producir energía. La energía eólica es una muy buena alternativa, tanto como la energía solar. El cultivo ecológico en países en vías de desarrollo. En vez de fomentar este tipo de ecología, lo que está pasando en nuestros países es que se está perdiendo esta ecología. Una de las mayores causas es por justamente el uso de tejidos sintéticos. Y aquí, igual, para contarles dentro de los materiales, a mí me interesa mucho crear fibras que sean renovables y estuve experimentando ya con la caña guadúa. La caña guadúa es prima del bambú. De donde igualmente se puede obtener celulosa. Todas las plantas tienen celulosa en mayor o menor porcentaje. Me llamó mucho la atención hacerlo de esta manera porque la caña guadúa no necesita pesticidas, no necesita muchos cuidados, es una planta que crece de forma natural y se renueva rápidamente. En 1 o 2 años ya se tienen plantas grandes. Bueno, lo que hice en una materia de una maestría fue experimentar a ver si se puede obtener celulosa. Y sí, justamente, entonces es posible. Y pensando en Ecuador como un país donde crece esto, a veces lo decimos hasta plantas como maleza, maleza que no necesita mucho cuidado. Entonces, no estamos viendo en nuestro entorno que hay otras alternativas. Bueno, para ir cerrando, les voy a comentar un poco de los procesos de producción, como el consumo del agua y energía en los procesos textiles, las malas condiciones igualmente de trabajo, los impactos negativos que se causan en el tinturado de las prendas. ¿Qué se puede hacer con esto? Minimizar producción de residuos. Ahora existen
programas CAD/CAM que nos permiten ver cuánto residuo vamos a generar. Entonces, nos dan porcentajes de cuánto estamos utilizando y cuántos residuos se va a generar. Entonces, tenemos ya con la tecnología esa ayuda. Hay colorantes de reactivos biofuncionales, tintes con reactivos bajos en sal para teñir algodón. Y bueno, el uso de tintes naturales, hay un resurgimiento para esto también, es importante mencionarlo. Así, dentro de la cadena, dentro de la distribución y comercialización, igualmente hay diferentes impactos negativos, como las condiciones de trabajo, las cadenas de intermediarios, pero también podemos trabajar bajo modelos éticos al definir los medios de suministros, al fomentar un empleo de combustible renovable en el transporte. Cuando ya utilizamos nuestras prendas que nos compete a todos nosotros, usamos lejía para el blanqueado, detergentes químicos, consumo de agua y energía desmedida, cargas incompletas en la lavadora. ¿Qué podemos hacer para disminuir de cierta manera este impacto que estamos generando? Es la utilización de peróxido de hidrógeno, el ozono. En otros países ya se venden cápsulas de ozono para lavar las prendas, lavar la prenda a temperaturas bajas, detergentes eficaces, ahora tenemos hasta detergentes biodegradables, utilización de la lavadora en ciclos completos y cargas llenas, y bueno, lavado con gas de ozono que sí lo están haciendo ya en otros países. Y cuando llega a su fin de vida útil, se genera una cantidad de residuos textiles que acaban en vertederos, tienen un desecho temprano porque ya no son fibras que son duraderas y tampoco los tejidos. Y falta de programas para reutilización de prendas. Existen muy pocos países que tienen estos programas, que así como uno desecha la basura en fundas de colores, puede desechar las prendas. Entonces es una muy buena reflexión para nuestras ciudades. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Se puede extraer fibras de las prendas. Aquí en Ecuador sí se lo hacen, algunas de las hilanderías. Se están, por ejemplo, reciclando tejidos de punto y se obtienen nuevos hilos para hacer alfombras, por ejemplo. La reutilización de prendas, que es esto del upcycling que se mencionaba, el reciclado de los tejidos y el reacondicionamiento de ropa desechada o manchada. Y bueno, finalmente desde nuestras marcas, desde nuestros emprendimientos, crear planes de devolución de productos. Entonces, creo que yo creo que este es un camino viable, no son irreales. Hay estudios que solventan toda esta información que nos van a permitir crear modelos de moda ética y moda sostenible. Eso. Bueno, seguimos con Tanita, que ya la tenemos aquí de vuelta. Muchísimas gracias. Me disculpo con la audiencia, tuve un problema de conexión. Entonces, ¿puedo, Silvita, continuar respondiendo a la pregunta? Claro que sí. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les iba comentando, pues, esta cuestión ahora de ver al usuario también como un consumidor que está, luego de este escenario, pues, enfrentando este temor a enfermedades zoonóticas, también pues tiene mucho que ver con la función social que en este momento tiene el diseño. Nos encontramos ahora pues frente a un escenario en el cual el usuario tiene que renacer, y esta frase la tomé de una de las ferias y tuvo recién Colombia Moda, que decía la misma esencia pero con más conciencia. Pienso que ahí hay un toque también de mucha ética para el ser humano, volver a ser los mismos seres humanos, pero un poco más conscientes, más humanizados y también más amigos de la naturaleza como tal, ¿no? Con esa visión de ética y con esa visión también de valores. Estamos dentro de esta etapa, pues que inevitablemente del consumismo al limitarismo, si nosotros vimos que en algún momento el sistema consumista de la moda, gracias a toda esa situación capitalista y también la situación de la era industrial, pues que nos implantó el consumismo, ahora pues estamos viendo ya un escenario, dadas las circunstancias también que nos llevan hacia pensar en el limitarismo, y ahí también la función del diseño pues tiene que actuar, y desde nuestra disciplina de la misma manera, ¿no? La metamorfosis social del diseño pienso que es una de las cuestiones importantes que debemos repensarla desde nuestra disciplina.
el sistema social, el sistema de la moda debe ser replanteado hacia sistemas de producción lentos, sistemas de producción que tengan ya una visión de series cortas, repensar en la calidad que deben tener los productos y repensar en el ciclo circular también de los productos como tal, ¿no? Como bien lo decía Elena Salcedo, pues estamos frente a una situación en la cual nos enfrentamos frente a un problema de concepto y de comportamiento, de concepto porque no sabemos de pronto o no entendemos que la naturaleza en un momento pues es completamente finita, y de comportamiento porque igual seguimos pensando que la naturaleza se hizo siempre con el fin de satisfacer las necesidades humanas y no es del todo así, ¿no? Pensaría entonces que el cambio de prioridades en este momento es muy importante, y desde la parte del diseño y los diseñadores pues tenemos que comenzar a pensar en qué ahora es más importante, si la estética o la funcionalidad, qué es ahora más importante, si seguir apoyando estos modelos de negocio que en algún momento apoyaron la moda rápida, o comenzar a pensar en modelos de negocios que apoyen ahora hacia la moda lenta. Perfecto. Dañita, ¿sí? Ahí Sí, empecé. perfecto, Ya, ok. muchas gracias. Bueno, son muy interesantes todas las reflexiones y como lo menciona, este encerramiento por la pandemia también nos ha permitido reflexionar en todo esto que estamos viviendo y cómo nosotros afectamos al planeta, igual desde nuestra profesión. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta, que era, ¿cómo podemos desarrollar una ética que favorezca el reconocimiento de las diferencias culturales y la autonomía de los individuos? Entonces, Mercedes, empezamos con usted misma. Ok. Bueno, yo escuchándolas justamente creo que coincido con con lo que se ha hablado. Como comentaba hace rato, yo creo que mi apuesta sería por conocer, ¿no? Conocer a las otras personas con las que interactuamos, a las personas con las que trabajamos, y en ese sentido me parece que justo lo que tú nos mostraste, Silvia, es una apuesta por conocer, ¿no? Por conocer el ciclo de un objeto desde que se crea hasta que se desecha, y en el momento en que los diseñadores lo conocemos, pues creo que tenemos la oportunidad de pensar y de contemplar en dónde podemos o no intervenir. Eso coincide también con lo que mostró Marcela con respecto a los desperdicios del cuero, ¿no? Creo que nosotros hemos utilizado mucho esta técnica, que cuando tuve la oportunidad de estar en su universidad, hicimos un taller sobre eso, esta técnica que creó Fernando Martín Juez en 2002, que se llama Historia de Vida de los Objetos, que no solamente habla del ciclo de producción, sino que habla también de las relaciones entre los objetos y las personas, desde que nacen hasta que mueren. Y bueno, a través de esta técnica hemos logrado encontrar justamente espacios de oportunidad, en donde, sin intervenir directamente en los objetos que se producen en las poblaciones rurales o en la artesanía, encontramos como nuevas opciones de producción. Una de ellas fue, trabajamos desde hace mucho tiempo en una comunidad purépecha que se dedican a elaborar objetos de madera, y tienen una altísima especialización en su trabajo, ¿no? Entonces, en ningún momento ellos han buscado como la intervención del diseño en el objeto en sí. Sin embargo, utilizando esta técnica sí pudimos ver que el desperdicio de la madera se quema. Entonces, en vez de quemarlo, bueno, se nos ocurrió hacer un taller de joyería con el desperdicio de la madera. Fue un taller muy cortito y seguramente tendríamos que hacerlo más tiempo y explorarlo mejor, pero los porcentajes de ganancia, haciendo un estudio muy superficial, eran bastante altos, ¿no? Justamente porque es material que se desecha y que se quema actualmente. Entonces, mi apuesta a la pregunta que plantean justamente es hacia el conocimiento. Creo que el diseño y el diseñador puede ser empático al conocer a las otras personas con las que colabora.
Y no solamente eso, sino también yo apostaría por lo que comentó Genoveva en su plática al final sobre la colaboración, ¿no? A mí me parece que el diseño, que los diseñadores estamos muy acostumbrados a trabajar para otras personas, pero creo que el diseño tiene la oportunidad de mudar de lo individual a lo colectivo. O sea, si colaboramos con los demás, no solamente se enriquece el proceso, sino que hay una inclusión en el objeto que se elabora. Bueno, eso sería. Gracias. Sí. Perfecto, Mercedes. Qué bueno que lo estén poniendo en práctica porque hay ejemplos reales de que esto es posible. Muchas gracias. Bueno, damos paso a Marcela. Está así. Marcela desde Colombia. El, el micrófono. Okay. Ya, ahora sí. ¿No? Bueno, para la siguiente pregunta, donde se centran esas diferencias culturales y la autonomía, favorecer ese reconocimiento de las diferencias y la autonomía de los individuos, continúo, creo que la educación para crear una moda sustentable y unos profesionales éticos, tenemos que ir más allá de la creatividad, que es a lo que le hemos dado más importancia. Creo que debemos trabajar en un diseño con propósito. Por eso, varios de los proyectos que he desarrollado a lo largo de la vida académica con los estudiantes ha sido precisamente apuntándole a eso. Si yo quiero trabajar por inclusión, si yo hablo de un discurso de inclusión, pues tengo que hacer algo al respecto. Este es un proyecto que vemos aquí en la foto, donde es un soldado. Creo que para todos es conocida la historia de violencia que hemos tenido en Colombia, y tenemos un batallón de sanidad únicamente en Bogotá con más de 2.000 soldados que tienen algún tipo de mutilación. Con ellos se logró hacer un proyecto desarrollando ropa deportiva. Este tipo de proyectos acercan a los estudiantes a las realidades, no solamente creando. También en otro momento diseñamos ropa, no solamente ropa infantil, que a los diseñadores les encanta hacer ropa para niños, para los estereotipos, con ciertos cánones de belleza. Entonces buscamos los modelos que son más lindos, más agraciados, pero en algún momento también los tuvimos que enfrentar a unos estereotipos, a lo que rompe con los estereotipos. En este caso vemos la foto de una niña con escoliosis y parálisis. No solamente se enfrentaron a esto, también desarrollamos para niños con síndrome de Down. ¿De esto qué queda? Que para el estudiante de diseño de modas, y esto va para todos los que están escuchándonos a través de este congreso virtual, tenemos 500 que seguramente están de alguna manera relacionados con todo esto. Lo que choca es el hecho de que mis modelos, la gente sobre la que voy a trabajar, no es el ideal. El estudiante choca cuando se enfrenta precisamente a situaciones porque no tengo la modelo talla 6 o talla 8, o el niño con el estándar rubio, de ojos azules, muy agraciado, sino que me enfrento a una sociedad con una realidad diferente. Y cuando yo enfrento al diseñador a este tipo de cosas que son reales, cuando su capacidad creativa se ve cuestionada o se ve retada más bien a resolver problemas reales, creo que nosotros como educadores ahí estamos haciendo una labor muy grande. Creo que ahí es donde vale la pena que como educadores le apostemos nosotros a la inclusión. También hicimos un trabajo con la alcaldía de Bogotá, de la capital de Colombia, con la población LGBTI en ese momento, 2011, hace 9 años, y lo mismo, curiosamente este fue un proyecto que pasó por muchas instituciones solicitando apoyo, muchas instituciones universitarias, hasta que llegó a nuestras manos porque nadie quiso comprometerse a realizar ropa para una población que hace 9 años no era
no era tan común como hoy en día, que tenemos un abanico mucho más amplio de tolerancia, diría yo. En ese momento no. ¿Y por qué? Pues por muchas razones. Era un reto también. Era un reto porque, además de todo, al ser transgénero, de pronto si cambiamos, tal vez a partir de hormonas, nuestro esqueleto sigue conservando las dimensiones. Por lo tanto, los hombres siguen teniendo caderas angostas, hombros anchos, y las mujeres caderas anchas. En el caso de ambos, para ellos se diseñó unas colecciones especiales a partir de las medidas de cada uno, porque era un proyecto que la alcaldía planteaba como nuevas formas de trabajo para esta población, para que accedieran a ser modelos. Todo esto simplemente plantea la posibilidad de que se enfrenten a retos. Creo que es lo más importante, y obviamente ha sido un trabajo de acompañamiento con los estudiantes, en donde básicamente es cuestionar y sacarlos de su zona de confort. No solo crear, hay que resolver. Y creo que eso ha sido algo, resolver y enfrentarlos a diferentes estereotipos, a sacarlos de lo que están acostumbrados a trabajar. Ya esto sería para la segunda pregunta. Muchas gracias. Son reflexiones muy importantes e interesantes desde la academia, con estudios reales, esto de la inclusión y de ir más allá de la creatividad. Creo que nos compete a todos nosotros. Pasamos con Tanita. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, para responder a la siguiente pregunta, me gustaría enfatizar el concepto de la transformación. Kate Fleisler menciona que para poder llegar a una moda que sea más ética, más sustentable, más sostenible, podemos ejercer una tríada de 3 transformaciones. La primera, pues, que va dirigida precisamente a transformar el producto; la segunda, a transformar el proceso; y la tercera, a transformar la práctica misma del diseño. Ese vínculo entre los 3 tipos de transformación pienso que es muy importante, y también nos puede ayudar a desarrollar una ética, que es precisamente lo que ahora estamos debatiendo, ¿no? En este momento, pues, estamos presentando un zapato de una marca reconocida, de carácter completamente sostenible, ético, sustentable, que se llama Kumake. Y pues esta transformación del proceso y del producto pues viene de la mano de varios procesos, como por ejemplo, o varias estrategias de moda sostenible, como crear lazos emocionales, pensar en la empatía, pensar en la resiliencia, que en este momento el consumidor tanto lo necesita. También tratar de pensar en proyectos que pues tengan este toque de bienestar social, como en el caso del ejemplo que mencionamos hace un momentito. Diseño sin residuos, el papel del usuario también acá juega un papel muy importante. Pensar en el codiseño también como una estrategia, y el trabajo colaborativo, que también ya lo han enunciado las compañeras panelistas. Pensar también en nuevas formas de producción, quizás a través de sistemas que antes lo empleábamos, como el trueque, o sistemas ahora de reparación de prendas, sistemas que le den una segunda vida útil a la prenda, pues viene a ser como muy importante en el toque de transformación. Ahora pensamos de pronto que cuando estamos hablando de moda ética, quizás lo único que se nos puede ocurrir en cierto momento es que la prenda como tal vestimentaria tendría que ser transformada o tendría que ser cambiada por textiles que sean ecológicos, y no es solamente abordar ese punto, ¿no? No solamente la materia prima. La dimensión de esta transformación va mucho más allá, y aportar un granito de arena, pienso, en esta transformación es importante. Si no podemos hacer que nuestros objetos se transformen en la parte de su producto, de sus materiales como tal, podríamos pensar en ya una transformación de los procesos. Y ahora hemos mencionado algunos que también pues no deben verse solamente desde el punto de vista como producto terminado, sino más bien también como un punto de vista desde el momento mismo de la construcción, desde el momento mismo del proceso de investigación. De pronto, en varios escenarios de estos nos tocará modificar los procesos normales de diseñar,
porque quizás estamos acostumbrados siempre de pronto a tomar una hojita y comenzar a diseñar, y de pronto no pensamos quizás en lo que está antes. Cuando estamos hablando de moda ética, necesitamos comenzar a pensar desde procesos previos, ¿no? Acá hay una estrategia muy importante que reemplaza el famoso listo para llevar por lo que sería el listo para coser, y que aparte de ser una estrategia de producción sostenible, también nos acerca a la generación de lazos emocionales con el usuario, ¿no? Había colocado este ejemplo del calzado porque realmente el calzado como tal es uno de los objetos vestimentarios que quizás puede ser mucho más complejo de su fabricación, a diferencia quizás de una camiseta, de una prenda vestimentaria, pero si un zapato puede ser visto con esta potencialidad de comenzar a pensar en esta estrategia de listo para coser, pienso que una prenda vestimentaria muchísimo más, ¿no? Entonces podríamos comenzar a pensar en esta forma de producción. Acá seguimos con el ejemplo de Kumei, cómo esta empresa a través de genera estos lazos emocionales a través de vender un producto que está completamente desmontable y que al llegar a las manos del usuario con estrategias de comunicación, con incluso una guía para el paso a paso de las puntadas y demás, se puede tranquilamente formar este objeto de diseño. Ahora también traemos a la palestra el momento de pensar en el buen diseño, ¿no? Ese diseño que inicialmente comienza siendo muy humano, atendiendo a las necesidades prioritarias del ser humano, a la función misma como tal, y que quizás en su momento pues no se hizo tan estético, pero que ahora pues sale nuevamente, ¿no? Pensar en ese buen diseño ya es estar hablando en términos de sustentabilidad, y pues dentro de eso también ya desde la parte del diseño vienen también de la mano muchas estrategias como el verle quizás a un objeto de diseño con un modelado que sea básico, el pensar en paletas también que pueden ser básicas, paletas de colores, el quizás verle al material como algo sagrado, como un compromiso también ético, social, y pues explotarlo quizás desde esa misma convicción, no tanto desde la parte estética, ¿no? El slow fashion, como ya lo hemos hablado también, implica procesos de producción lenta que tienen que aplicarse al desarrollo del producto como tal. Y pues estrategias también de trabajo colaborativo, de cuestiones también de imagen o comunicación lenta. Acá me parecía muy importante colocar esta fotografía, es de una marca de calzado que se llama Veja, porque incluso a la parte del diseño tiene mucho que hacer en el campo de la comunicación. En algún momento, pues, sabemos que se llega a cosificar a la mujer para poder visualizar todo este tipo de objetos diseñados. Sin embargo, cuando vemos esta fotografía, estamos volviendo a encontrar el sentido también humanista hacia la parte de comunicación, ¿no? Veja trata de vender su zapato, es sostenible, sustentable, ético, y le coloca junto a un zapato viejito que nos lleva a pensar en esa relación, ¿no? De yo quise tanto este zapato, me sentía tan cómodo con él, y bueno, ahora voy a reemplazarlo por un nuevo zapato que va a llegar a ser lo mismo que fue en su momento el otro zapatito, ¿no? Una forma de comunicación también lenta desde la parte gráfica. Y pues, como habíamos mencionado anteriormente, estos proyectos de carácter sostenible también van a ser importantes en este momento para lograr esa transformación. Acá, parte del zapato que habíamos indicado hace un momentito, este es un proyecto social. La suela del zapato de Veja, precisamente, pues se la produce de manera completamente artesanal en una selva del Brasil. De acá se recoge de manera muy artesanal, pues, lo que sería el caucho, y los artesanos de esa comunidad, pues, son aquellos que logran hacer una planta de caucho completamente sostenible, ¿no? El término de la transparencia también va a ser importante, el compromiso con el uso responsable de los recursos, y que también sepamos comunicar eso, porque si también no lo comunicamos, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces pienso que ahora esta cuestión de pasar de la estética hacia la funcionalidad, donde todos los actores sociales del diseño que estamos implicados, desde la parte de la academia, desde la parte quizás incluso de la cuestión de políticas públicas que apoyen desde allí a la parte sostenible del diseño, van a ser muy importantes, y no se diga también la inclusión ahora quizás de esas nuevas generaciones en diseño que deben apoyar mucho a esta nueva forma de consumo, ¿no?
Las dos marcas que había anunciado hace un momento, pues son marcas extranjeras. Sin embargo, también es importante mencionar que aquí en el país, en Ecuador, existen emprendimientos ya de moda sostenible que se van afianzando, que se van desarrollando y que también van tratando de comunicar la moda de una forma diferente, ¿no? Está Capacocha, está Dominga, como empresas de moda sostenible, y pues que es muy importante también analizar todo el trabajo que ellas desarrollan, que ahora lamentablemente por el tiempo nos queda cortito y no lo podemos hacer, pero también es importante mencionar que estas empresas ya han adoptado estrategias de moda sostenible, de moda ética, que nos están llevando hacia la transformación de este sistema de la moda. Gracias, Cinta. Muchas gracias, Tanita. Gracias por esas reflexiones. Como dice usted, pensar en la funcionalidad nos lleva a pensar en todos estos procesos creativos, en estos procesos de producción y de consumo, desde nosotros también como usuarios. Muchas gracias. Bueno, invitamos a esta mesa a nuestra decana, Genoveva, para que nos responda esta segunda pregunta. Gracias, Silvia. Con mucho gusto me uno a este panel importante de diseñadoras que nos han aportado muchísimo. He estado muy atenta a todas las reflexiones y sin duda todo construye esta mirada del discurso que decíamos desde que comenzamos a hablar y reflexionar sobre este tema del diseño y la retórica, cómo se construye. Cómo el diseño y la ética podrían estar conscientes de la diversidad cultural es un gran desafío, y justamente allí yo señalaba el tema de construir una ética cultural contemporánea que dé cuenta del mundo en el que vivimos, un mundo diverso, un mundo con una fuerte tendencia a la homogenización, pero que tiene sus características particulares, un mundo que reconoce las identidades de los pueblos, un mundo en el que one size fits all ya no queda, un mundo en el que las diferencias cuentan, pero que al mismo tiempo esas diferencias tienen que ser pensadas en lo universal. Entonces, nuevamente, vuelvo al tema de las tensiones, de cómo entre cultura y comercio, entre diversidad y homogeneidad, entre unidad y globalidad, cómo construimos discursos, qué emerge de estas relaciones. Creo que ahí están los desafíos más grandes. Me ha gustado mucho esta última presentación también de Tanita, en donde ya nos ha puesto unos desafíos, unas tendencias clarísimas en las transformaciones, en la moda lenta, en el volver a lo emocional. Todo esto confluye en el mismo diseño que hablamos de este diseño que debe tener carácter, emoción y razón. La razón de una materialidad responsable, la razón de un proceso justo de confección, la ética de carácter que refleja la cultura. Justamente ahí está el tema cultural. El diseño tiene que ser adecuado para un momento y un lugar, para un contexto, para una historia. Por eso es de dar cuenta de aquí y ahora y obviamente mirar al futuro. Y no podemos deslindar del tema de la emoción, de lo sensible, de cómo el diseño y la ética también tienen que hablarnos de esta sensibilidad humana, de cómo llegar con expresión también a sensibilizarnos como seres humanos. La tecnología juega un papel importantísimo en todo lo que es el diseño, pues nos ha dado oportunidades maravillosas. Una de ellas es estar aquí reunidos frente a esta pantalla, estar debatiendo sobre estos temas. Pero ojo que también la tecnología tiene que servir a que la humanidad sea más sensible, y que ahí también están uno de los desafíos más grandes. Creo que las tecnologías sociales, por ejemplo, en tensión con las tecnologías emergentes, la alta tecnología, nuevamente no vistas como dicotomías, sino vistas como oportunidades para pensar, serían unos retos importantísimos. Entonces yo creo que ahí está, yo termino enfatizando en la construcción de una ética cultural contemporánea que dé cuenta del momento en el que vivimos y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias, Genito. Ya sintetizado y resumido en manera perfecta todo lo que se ha expuesto aquí en esta mesa. Gracias por eso también. Por un tema de tiempo vamos a dar paso ya a las preguntas. No sé si Andrea nos puede ayudar. Claro que sí, voy a dar ahorita lectura a las preguntas. La primera es para Mercedes Martínez y dice, estos productos con ética ambiental, ¿cómo los reciben los industriales para abarcar mayor número de personas? ¿O son rechazados? Ay, perdón, me perdí en la pregunta. Ya, la repito. Sí. Estos productos con ética ambiental, ¿cómo los reciben los industriales para abarcar mayor número de personas? ¿O son rechazados?
Ay, no sé si la pregunta se refiere a la joyería o no sabría, perdón. Sí. No se preocupe, nos hicieron esta pregunta por Facebook, creo que se referían a los productos de los cuales usted nos estaba mencionando, pero pasemos a la siguiente, que es ¿cuál es la responsabilidad que la moda debe asumir frente a la profundización de los estereotipos, a la idealización de la figura humana? Este es para cualquier persona que desee responder. Creo que Tanita nos puede ayudar. Claro que sí, gracias. Bueno, yo pienso que ahora cuando hablamos de diseño y cuando pensamos en estos objetos de diseño e indumentaria, debemos indudablemente volvernos más humanos y eso implica un factor muy grande de inclusividad. Ahora la moda se enfrenta a varias estéticas corpóreas, ya no hablamos solamente de perfiles de consumidor, ahora hablamos de estereotipos de consumidor, ahora hablamos de estas tribus, como bien lo diría Michel Maffesoli, las nuevas tribus. Entonces todo ello pues nos lleva a pensar en que la moda tiene que ser inclusiva. No podríamos nosotros ahora desatender mercados tan importantes como ellos, no podríamos dejar de ser bondadosos con la moda. Otra cuestión importante también es que ahora la moda también se neutraliza y eso también es un tema importante que debemos tratarlo en la academia, el pensar ya en una moda que no tenga géneros, una moda que de pronto rompa estereotipos binarios de lo femenino y lo masculino. Pienso que también esa situación nos lleva a ser una moda más humanista e inclusiva. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuál será la relación de las profesiones creativas con el bienestar de sus comunidades? Eso sí creo que nos puede ayudar Mercedes. Yo no les compartí pantalla y no les mostré lo que estamos haciendo, pero puedo anotarlo en el chat si gustan porque ya no hay tiempo. Tenemos una página web del laboratorio en el que yo trabajo en mi universidad. Hoy nada más déjenme, sí está bien. Y tenemos 6 años haciendo un proyecto de investigación con la misma comunidad, ¿no? Con una comunidad purépecha, que es una comunidad que se dedica, como les comenté, al trabajo en muebles de madera y también hace textiles en telar de cintura. Entonces, pues las preguntas que guían nuestra investigación justamente se refieren a estas relaciones que yo comentaba al principio, o sea, cómo podemos transformar las relaciones entre diseño y artesanía. Y hemos ido tratando de construir poco a poco, no, como les comentaba también, no tenemos respuestas, más bien siguen abriéndose preguntas, pero bueno, hemos hecho una serie de proyectos que pueden ver en la página, en los que cada vez colabora más gente. Entonces, yo vuelvo a lo que comentaba al principio, en el sentido de conocer no solamente a los objetos, sino conocer a las personas que los producen. Y conocer a las personas para nosotros ha sido un trabajo de muy, muy lento, como hablan de slow fashion, yo hablaría, sí, gracias, de un conocimiento también que implica relaciones a largo plazo. Para esto, pues, nuestra apuesta es por la apertura a otras disciplinas, en este caso a la antropología, ¿no? Que es lo que yo estudié. Entonces, pues, bueno, básicamente no sé si respondí bien a la pregunta, pero es lo que... Muchas gracias por la respuesta. Quisiera contribuir un poco con respecto a esa misma pregunta. Igual voy a compartir algunas precisamente de las cosas que se han hecho que responden un poco a este tema de la cultura. Yo creo que eso es un trabajo que nosotros tenemos que resolver. Por ejemplo, es un trabajo donde para evitar el plagio del que en algún momento habló Genoveva, creo que uno puede rescatar la técnica. La técnica como tal, en este vestido de baño, por ejemplo, es la técnica de rollo, que se aplica en cestería, en Colombia es muy conocida, y se está aplicando acá, enseñándole a los estudiantes la técnica sin que tengan que estar plagiando los dibujos que hacen los artesanos. Esta es otra técnica, que es la técnica de molas,
en donde enseño la técnica, rescato la técnica. Lo hago aquí en un vestido de novia, en donde esta es la foto al lado derecho, en donde el estudiante al rescatar la técnica, al apreciarla, simplemente la traslada, la aprovecha en función de sus diseños. Yo creo que esto es algo que nosotros podemos hacer y es una manera de contribuir, o sea, no estamos plagiando, pero sí estamos rescatando, valorando lo nuestro, valorando la cultura. Y como profesores y como encargados de las carreras de diseño, creo que esa es una manera, simplemente si valoramos lo que tenemos y si enseñamos a crear a partir de eso, no necesitamos copiar. Ahí la creatividad puede fluir totalmente, pero estamos haciendo cosas que son nuestras, con técnicas que son nuestras. Creo que esa es una contribución que desde la academia deberíamos hacer. Muchas gracias, Marcela. Yo también quisiera acotar algo que creo que es un paso grande y es un camino que se está dando desde las universidades, que son los proyectos de vinculación. Los proyectos de vinculación donde participan tanto docentes, estudiantes y comunidades. Eso nos permite conocer y reconocer de cerca las necesidades reales que puede tener un grupo social. Y según eso proponer ideas, porque a veces estamos en una aula y estamos diseñando hasta veces para nosotros mismos, con nuestros gustos, pero reconocer estas necesidades nos permite tener un panorama de qué está pasando en nuestro contexto y qué podemos aportar desde nuestra futura profesión. Eso nada más. No sé, Andrea, si es que hay algo. Gracias, Silvia. Sí, tenemos dos preguntas más. La siguiente es para Genoveva Malo y dice, ¿cuál es el valor que las escuelas de diseño dan o deben dar a la ética como valor transversal al quehacer humano? Bueno, yo creo que de hecho en la formación académica y la enseñanza en diseño tiene que estar presente la ética. No sé si necesariamente como una asignatura, de hecho en la Universidad de la SOAY la tenemos, pero a veces puede resultar forzado. A mí me parece que hay que instalar el discurso en la práctica. Hay que hablar de eso en todos los talleres de diseño, en todas las reflexiones. Silvia ha comentado la vinculación con la comunidad. Preguntarnos el propósito del diseño, no preguntarnos cómo hago los diseños, sino para qué. Y creo que poner ese discurso como eje central, articulador de nuestra propuesta académica, es un camino muy importante en la pregunta del porqué del diseño, en la búsqueda de este bien que decíamos que es la ética, ¿no? Finalmente la ética, cómo el diseño puede hacer bien a la sociedad. Hemos estado acostumbrados a decir que el diseño resuelve problemas. Cuando planteamos ejercicios de los estudiantes, les decimos, ¿qué problemática vamos a resolver? Bueno, ahí está. Esa es una cuestión ética. Entonces yo creo que sí, es que en las facultades, en las escuelas, en las carreras de diseño estamos proponiendo así los ejercicios, estamos cuestionando, analizando, poniendo en crisis el momento que vivimos, los grandes problemas que habíamos planteado, los grandes problemas que atraviesa la humanidad, estamos apostando por un discurso ético. Entonces, no necesariamente tiene que ser una asignatura, me parece que tiene que ser transversal a todo el eje curricular, por ahí está. Gracias por la respuesta. Y la última pregunta es, ¿qué opinan de la campaña publicitaria de Calvin Klein en la que están personas trans? ¿Piensa que es solo publicidad o inclusión? No sé, creo que Tanita igual ha indagado un poco por aquí, nos puede contar y luego Marcela también. Bueno, todas pueden participar. Gracias, Silvita. Bueno, habría que ahí ver realmente el trasfondo, ¿no? Hay muchas empresas que comienzan siendo moda rápida y que luego tienen una intencionalidad muy buena para comenzar a transformarse a moda lenta, y hay otras que me parece que solamente lo manejan o lo aplican ya desde un punto de vista publicitario. Habría que llegar siempre a la esencia, ver qué está detrás. Lo importante de esta transformación es que sería como muy intencionada, ¿no? Sería quizás lo más importante. Ahora, también ha pasado que las grandes empresas de la moda también están retomando lo que está pasando en las calles, y ahora la gente en las calles
es como un grito social que nos pide seamos inclusivos. Y eso quizás en algún momento que escuchaba en la entrevista a una diseñadora muy reconocida, decía que de pronto las casas de alta moda y alta costura no se dieron cuenta de que realmente de lo que estaba pasando en la calle, ¿no? De lo que la gente estaba pidiendo en su momento, y ahora han comenzado a hacer este tipo de campañas, ¿no? De inclusividad, sí, colocando a ya personas de minorías y llevándoles ya a sus ejes publicitarios. Que la inclusividad está bien, sí, está muy bien. Habría que solamente revisar que sean como muy honestas en ese sentido, no solamente por cuestión de publicidad o por cuestión de economía nada más o por cuestión de vender más. Me gustaría también, quizás me falta una partecita, si me permite, Silvita, un minutito nada más, esta parte de explicar la tercera transformación, que quizás también puede soportar o apoyar lo que en estas horitas hemos conversado. La tercera transformación se dirigía a la visión del diseñador. Yo creo que ahí jugamos un papel muy importante. El diseñador debe ahora educar a través de sus diseños a un consumo más responsable, más humano, más amigable, más inclusivo. Y desde ese punto de vista, miren, el diseñador tiene ahora un punto de educador. Debemos educar a la gente a que consuma moda sostenible, sustentable, moda con valores. Tenemos también otro rol que es muy importante, que es el activismo. No debemos quedarnos solamente ahí. A quienes nos gustan estos temas de sostenibilidad, es importante que levantemos la voz, que comencemos siendo activistas, y eso también pues aplica mucho hacia nuestros estudiantes, y evidentemente también ya desde la función como empresarios, tratar de tomar este rol, ¿no? Ya quizás finalmente nada más comentarles que también pienso yo que es una cuestión de que todos los actores sociales nos incluyamos en ese sentido de voz de protesta. Las políticas públicas de acá son muy importantes. La academia de la misma forma con los proyectos que usted mencionaba, Silvita, de vinculación, los proyectos de investigación, cómo podemos articular ya a cuestiones de diseño y ética. El papel del diseñador, evidentemente muy importante, y también el papel del usuario, ¿no? Pero pienso que acá el papel del diseñador le puede ayudar mucho a que el usuario consuma de una manera diferente y consuma de una manera responsable. Gracias. Muchas gracias, Tanita. No sé si alguien más quiere dar alguna reflexión final o vamos dando cierre a nuestra mesa. Sobre la pregunta de la publicidad trans, yo creo que tarde o temprano las empresas terminan aceptando las tendencias, como decían hace un rato, lo que ocurre en la calle. Hay manifestaciones de eso. Creo que algunas marcas son más osadas que otras. Uno siempre ha visto en Benetton, por ejemplo, que sus campañas siempre tratan de romper. Ellos creo que han sido los primeros que han generado un poco de controversia alrededor de sus campañas. Sí, Calvin Klein en su momento también lo hizo, pero creo que en este momento podría, como decía en ese momento, querer un poco de las dos. Sin embargo, como consumidores deberíamos verlo, no si solamente quieren publicidad, sino que ya tenemos que empezar a aceptar lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? En los programas de televisión, en las series, en muchísimos escenarios. Es claro que hay diferencias y que tenemos que comenzar a aceptar esas diferencias. Y creo que la moda no es la excepción. Nos hemos demorado. Yo en ese caso creo que nos hemos demorado. Pero si el Papa hace expresión de que debemos aceptarnos los unos a los otros, ¿por qué no entender que de alguna forma las estrategias publicitarias también tienen que empezar a hacer eco de eso? Perfecto, Marcela, muchas gracias. No sé si alguien más quiere acotar algo. O bueno, estamos justo en el tiempo. Les agradezco nuevamente desde la escuela, desde la Coordinación de Escuela de Diseño Textil e Indumentaria, desde la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, toda su participación. Han sido reflexiones muy interesantes, muy importantes, que no solo compete a nuestra profesión, lo hemos hablado desde nuestra profesión como diseñadoras, antropólogas, ligadas de cierta manera a la moda, pero esto trasciende a todas las profesiones. Eso es importante reconocerlo. Les hemos dado ejemplos reales, datos reales, y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todas, un Muchas gusto gracias compartir también. con ustedes. Gracias. 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 Un gusto saludarles. Gracias, un gusto.